ser que el bueno y justo y se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh
por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Obviamente, como iglesia, estamos todos esperando que ustedes, que los demás se encuentren bien, orando unos por otros y también atentos a las peticiones de oración y a familias muy queridas, cercanas a la iglesia, que están pasando momentos de mucha dependencia del Señor, en que hay familiares que están siendo probados con la enfermedad, especialmente con esto del COVID. Tenemos hermanos que están muy cercanos a nosotros y le pedimos que estén orando por ellos, eh, por la familia que han sido afectada de distintas maneras. Sigamos orando porque Dios fortalezca a quienes han sido sostenidos por el Señor, la familia de nuestra querida hermana Julia, de nuestro hermano Marcos, eh, la familia de Pablo Ugalde, muchos más que ahora en este momento se nos van, algunos que han superado esto, y ahora que les pedimos una especial oración por la familia de nuestra querida hermana Norma, de su esposo Cristian, que tanto su hija Isi como la hermana Norma están afectados por el COVID, y estamos confiando y contentos en que el Señor todo lo que hace es bueno, pero es un momento de también oración especial. En este momento por nuestra hermana Norma le pedimos que estén orando por ella y su familia. Internamente estamos pendientes de esto vía WhatsApp y de todas las oraciones de los distintos hermanos y atentos a las necesidades para que los diáconos de nuestra iglesia puedan atender y entre nuestros hermanos y nosotros todos estar pendientes de cómo ayudar. Dicho esto, hermano, también queremos recordarles que la iglesia es del Señor y sigue funcionando. El Instituto Bíblico está funcionando lunes y martes por nuestros pastores, dirigidos por nuestros pastores, el pastor Esteban Schneider, pastor y misionero Esteban, y el pastor Pablo Uribe. Tanto lunes como martes es de 19:30 horas, de 19:30 a 22 horas en los distintos módulos respectivos de teología sistemática, bibliología, con el pastor Esteban Schneider, y el panorama bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento con el pastor Pablo Uribe. La reunión de oración, hermanos, es una petición especial y un recuerdo especial de que estemos reuniéndonos a orar, recordando que por nada debemos estar afanosos, según Filipenses 4, 6, 7. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Debemos contemplar la paz de Dios y antes de eso debemos orar personalmente y también aprovechar esta oportunidad de el deber que tenemos. Nosotros nos debemos el amor unos a otros, ese es el deber. No tenemos la deuda de amarnos unos a otros como Cristo nos amó, y debemos orar por otros, presentar nuestras peticiones también, aprovechar esta reunión de oración y nuestras acciones de gracia, porque el Señor todo lo que hace es bueno y nos está sosteniendo en las distintas pruebas que vivimos. También, hermanos, recordarles que este sábado de 17:30 horas a 19:30 horas está la reunión de jóvenes, donde con nuestros hermanos, el matrimonio de nuestro querido hermano Juan Francisco y nuestra querida hermana Carola están guiando este grupo, y le pedimos que estén orando por esto, y les recordamos a los jóvenes y que recuerden también que está esta reunión en este tiempo especial vía Zoom, se reparte a través, igual que la oración, el link
de los canales internos de WhatsApp. Así que estén atentos a esto. Y finalmente recordarles dos últimas cosas. Una es que se están nuevamente ya transmitiendo los podcasts cada viernes. Aproximadamente los viernes salen cada podcast dirigidos para temas del corazón, de consejería bíblica, de teología aplicada a la esperanza, a la seguridad, a cómo atacar la ansiedad y cómo obviamente crecer en el Señor. Y finalmente el domingo tenemos nuestras transmisiones online y les pedimos especialmente que estén orando porque el Señor en su soberanía y de acuerdo a su palabra, sometidos a su palabra, podamos prontamente reunirnos de una forma adecuada, prudente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo y la salvación de este mundo caído y pecador. Hermanos, estemos atentos ahora al sermón, ya estemos acomodándonos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar su palabra, sentarnos a los pies de nuestro Dios, del Maestro de Cristo y escuchar su palabra para arrepentimiento de nuestros pecados, consolación, para afirmar nuestras mentes, nuestros corazones y llevar cautivo todo pensamiento a su palabra. Dios los bendiga, queridísimos hermanos, y estamos orando uno por otros en la iglesia. Bendiciones. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Gracias a Dios por un domingo más en la cual nos podemos reunir virtualmente a través de Internet. Anhelamos volver a congregarnos y es nuestro desafío. Seguimos orando para que prontamente podamos volver a vernos y disfrutar de la comunión en el Señor. Dicho eso, tenemos que seguir orando por algunos hermanos que no lo están pasando muy bien, especialmente los que han perdido a un familiar directo. Y queremos ahora pedirles encarecidamente que sigamos orando por los hermanos que están afectados por esta pandemia. Específicamente por nuestra hermana Normita. Ella todavía está en la unidad de cuidados intensivos y seguimos orando por ella. Pedimos al Señor que Dios tenga misericordia de ella, de su familia, de sus hijas. Así que le mandamos un cordial saludo por parte de la Iglesia Bautista Ebenezer. Bueno, seguimos entonces con nuestra exposición de la palabra. Seguimos exponiendo el libro de Romanos. Hoy día vamos a ver el libro de Romanos en los versículos 9, capítulo 5 de los versículos 9 al 11. Y el título de nuestro sermón se llama La promesa futura de la justificación, la salvación de la ira de Dios. La promesa futura de la justificación, la salvación de la ira de Dios. Vamos a ver 3 puntos importantes. En el versículo 9, porque somos declarados justos por la sangre de Cristo, porque somos reconciliados por la muerte de Cristo y nos gloriamos por medio de Cristo, en el versículo 11. Entonces voy a leer el texto. Hoy día voy a tratar de leer todo el contexto del capítulo 5, de los versículos del 1 al 11. Esperamos que sea de una bendición su palabra. Leamos la palabra de Dios. Dice así, Romanos 5, de los versículos del 1 al 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por uno justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque
si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por la posibilidad de leer su palabra, escuchar su palabra y exponer su palabra. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a exponerla con claridad, a trazarla con claridad, y también pido para que la persona que vea este video y que pueda estar atenta a la internet, pueda usted tocar sus corazones, guiados a través de su Espíritu Santo, y ser transformados conforme a la voluntad que usted ha permitido en su vida. Oramos, Señor, también por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo. Oramos, Señor, para que este sermón sea de consuelo, que toque sus vidas y que su Espíritu Santo los guíe al crecimiento y a la altura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, a mí a ser un hombre, solamente un intermediario, Señor, porque sabemos que su Espíritu Santo y su palabra debe ser expuesta con claridad, y esa palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por este día. Bendígame, Señor, y bendiga su exposición de su santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El capítulo 5 de Romanos es la conclusión de todo un argumento que Pablo viene diciendo desde Romanos capítulo 3. Desde Romanos capítulo 3, de los versículos 21 a capítulo 4, versículo 25, se toma en cuenta la condenación del hombre que había sido expuesta en el capítulo 1, de los versículos 18 al 3:20, en donde Pablo dice que la ira de Dios está sobre aquellos que detienen con su injusticia la verdad. Además, esta frase constituye la base de lo que Pablo quiere argumentar en Romanos capítulo 5, que son los resultados de haber sido salvados por la fe, los resultados de la justificación por la fe, los resultados de haber sido declarados justos delante de nuestro Señor. La primera consecuencia de la justificación, lo hemos expuesto durante todas estas semanas, es paz con el Señor. En este caso, la paz se refiere a un objetivo en la relación con Dios y no un sentimiento individual. Algunos antiguos manuscritos que dicen tengamos o en lugar tenemos, claramente podemos decir que con claridad tenemos, no es que tengamos. Muchos eruditos o estudiosos van a referirse a esa palabra como tenemos, como el desarrollo lógico del argumento de la declaración de paz con Dios habiendo sido enemigos. Y el desafío ahora es lograr no tan solo la paz, sino que gozarnos en una paz que ya tenemos y gozarnos en la salvación eterna. Esta paz con Dios se ha alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la exhortación de hoy implica que debemos estar gozosos en la salvación, ya que estamos seguros por una promesa futura. Y la promesa futura es la salvación de la ira de Dios. No vamos a hacer una exposición escatológica de lo que es la ira de Dios y los eventos futuros, pero sí vamos a entender la importancia de reconocer la seguridad que tenemos en Cristo. Esta seguridad que no puede cambiar por los sistemas religiosos, que no puede cambiar por un judaísmo que creía que eran superiores a los gentiles por haber recibido la verdad de la palabra de Dios y haber recibido la ley. Tampoco los gentiles en su conocimiento, como los griegos, que querían estar seguros de su salvación a través del conocimiento. Ahora, claramente el apóstol Pablo va a mostrarnos la importancia de la esperanza que tenemos en Dios, la esperanza que está en Cristo y de ser salvados de la ira venidera, la ira escatológica, esta ira en la cual Dios va a derramar al mundo pecador y a las personas que están sin Cristo. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a
exponer la palabra y queremos exponer la palabra para que usted tenga seguridad, para que usted se sienta seguro en Cristo. Y si tiene dudas de su salvación, hoy día también puede ser el día de su salvación, porque es importante establecer la seguridad en Cristo y no en los métodos o a través de estrategias humanas para ser salvo. Y mira lo que dice el versículo 9 de nuestro primer punto, la promesa futura de esta justificación, la salvación de la ira de Dios. ¿Por qué? La razón es porque somos declarados justos por la sangre de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. El participio traducido, estando justificados o habiendo sido justificados, habiendo sido declarados justos, nos establece el argumento. Por tanto, habiendo sido justificado en este participio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo genera una relación inmediata con lo que precede. En el versículo 6, por ejemplo, mire lo que dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces, esta relación del apóstol Pablo es que dice que hace que nosotros tengamos una seguridad increíble. En el versículo 8 dice: pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio la prueba de su amor al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores. Nosotros, estando aún en esa condición, Dios nos ha declarado justo. Ciertamente ha sido declarado justo y no quedará desamparado del amor de Dios, porque su inmenso amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Habíamos dicho en la introducción que Pablo comienza a mostrar el argumento que tiene por base en Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Y voy a leer nuevamente este pasaje para que podamos entender lo que Pablo nos quiere mostrar en el capítulo 5, dándonos a entender la seguridad que tenemos en el Señor. En el Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Ya el dilema divino de la justificación ha sido solucionado en base o con base en la sangre derramada de Cristo. Cristo con toda seguridad verá a los pecadores justificados que serán salvos de la ira venidera. Nosotros estamos acostumbrados de este lado de la cruz, podríamos decir, en el tiempo de la iglesia, a mirar el amor de Dios. Pero cuando investigamos lo que Pablo está mostrando, porque Pablo está dando a entender que nosotros sabemos el contexto del Antiguo Testamento y sabemos lo que Dios es revelado en sus atributos en el Antiguo Testamento, nos da a entender que nosotros en nuestra mente podemos interpretar correctamente su ira y correctamente su justicia. Entonces, cuando nosotros interpretamos correctamente su ira y su justicia, claramente vamos a tener una seguridad increíble. La palabra es enfática, dice mucho más. Las palabras son dependientes del verbo salvo, de la ira de Dios. Dios nos ha salvado. Y esa conjugación futura del verbo, que es el verbo sosomesa, eso quiere decir que en un futuro Dios nos va a permitir ser salvos de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad global. La idea es entregar salvación divina, sanar o rescatarnos de algún peligro.
de la ira de Dios. El texto es enfático, que no veremos la ira de Dios en contra del pecado. Dios está airado con los pecadores y que tendrán su fin sí o sí en un juicio final. Ahora, es muy importante poder desglosar lo que significa la ira de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a mirar a Cristo, a ver los resultados de la gracia, a ver los resultados del amor de Dios, pero si nosotros solamente tenemos esa idea de Dios, no vamos a reconocer y no vamos a estar gozosos en Cristo de haber sido salvos de la ira de Dios si reconocemos a través de la Escritura cómo es su ira. Por ejemplo, la idea de la ira de Dios no es un sentimiento profundo de disgusto, sino que claramente es el odio santo en contra del pecado y la maldad. Por tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo a todos los hombres, como hemos dicho en Romanos capítulo 1, versículo 18. La palabra ira, orge o cólera o furia, es decir, es la ira constante, la indignación que difiere a la furia pecaminosa, sino que es un enojo violento, santo, en contra del pecado. Por tanto, la ira de Dios es el rechazo continuo de Dios al pecado. Y esto es importante en la predicación del Evangelio. Nosotros necesitamos entender la ira de Dios para poder entender que hemos sido salvos de esa ira. Por lo tanto, la revelación de la posición de justicia ante Dios y la revelación de la ira de Dios ante el pecado humano, es importante reconocerlo para que vivamos gozosos y seguros en Cristo. La ira de Dios es continua y tendrá sus efectos finales en el castigo contra el pecado, pero debemos determinar que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por tanto, la ira, es la revelación constante y específica a la vez en contra del pecado. La ira de Dios es la revelación constante y específica a la vez en contra del pecado. Para argumentar, vamos a ver varios pasajes que son importantes entender los diferentes tipos de ira reveladas en la Escritura. Por ejemplo, en Salmos capítulo 7, versículo 11, dice: Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, es constante y específica. Todos los días está airado, está enojado en contra del pecador. En Romanos 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el ser judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho más que en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces, Pablo está tratando de mostrar que Dios puso la ley de Dios para demostrar en cierto grado un freno al pecado y límites al pecado. El pastor MacArthur dice lo siguiente: Dios revela su ira a través de un orden moral y a través de una intervención personal. En este caso del orden moral, las personas que violan la ley de Dios, ellas son expuestas por su propio pecado, y en el caso de la intervención personal es por el juicio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha establecido la ley como un parámetro o norma para demostrar y enjuiciar a los hombres que constantemente han violado esta ley de Dios, para demostrarles que no tienen excusa delante de un Dios santo. Y en palabras simples es que Dios, en su progresión del pecado, Dios tuvo que regularizar la ley de Dios para mostrar la pecaminosidad del ser humano. Y eso es lo que Pablo está argumentando en Romanos. Los judíos creían que por haber recibido la ley mosaica iban a ser superiores e iban a ser salvos
delante de Dios, pero no entendían que la salvación era por fe en las promesas reveladas en Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, en donde dice que de esa promesa, desde la simiente de Eva, iba a venir el que iba a frenar el pecado, e iba a eliminar el pecado, e iba a eliminar la maldición del pecado a toda la humanidad y claramente hacer salvos a los que él iba a justificar. Ahora, acompáñame por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pablo está argumentando prácticamente lo mismo, lo que quiero decir. Porque todos los que dependen, en el Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Puesto escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera todas estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, ahí mismo, un poquito más atrás, en Romanos, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, el apóstol Pablo comienza a concluir todo su argumento, diciendo que Dios ha dado la ley como una norma que va a regular el pecado y que si tú quieres cumplir esa ley, solamente va a producir la ira de Dios frente a tu argumento. Entonces, Pablo está mostrando que él manifestó su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros, aunque estando o siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para sacarnos de la maldición de la ley. Porque aunque queramos o pensábamos que nosotros por nuestras normas o por guardar la ley de Dios, los mandamientos que nosotros teníamos o pensábamos que podríamos llegar a ser salvos, lo único que estábamos haciendo es acumular la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Este hombre que está haciendo su condenación más profunda aún, porque viola constantemente a la ley de Dios en sus corazones. El objetivo es mostrar la gloria de Dios por la justificación de un pecador que estaba en una condición de ira constante. Entonces, este pecador que creía que por guardar la ley de Dios iba a ser salvo, Pablo argumenta que esa ley lo único que estaba haciendo es demostrar la ira de Dios constantemente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios muestra o está en cierto grado, el objetivo es mostrar la gloria de Dios, es mostrar que constantemente ellos en sus corazones violaban la ley de Dios. También existen argumentos que podemos observar donde hay una manifestación de la ira de Dios futura. Entonces, lo primero que queremos decir es que Dios constantemente está enojado todos los días en contra del pecador y la única forma en la cual puede ser reconciliado es a través de Jesucristo. Eso es constantemente. Entonces, alguna persona dice, no, es que Dios te ama. Si nosotros le decimos a una persona que no es creyente, que Dios le ama, en realidad, de acuerdo a ese concepto teológico, si esa persona no se arrepiente, en realidad estamos mintiendo, porque esta persona, Dios no lo ama si no se arrepiente y no tiene la fe de Jesucristo.
sino que la ira de Dios es constante. Y lo vimos en Romanos capítulo 1, que Dios deja que en sus mentes sean con sus deseos y sus pasiones, comiencen a desear pecar y de alguna forma, como nos registra todo lo que es Romanos capítulo 1, de los versículos 18, del 18 en adelante, que la ira es constante y ellos comienzan a amar sus pecados. Entonces, el apóstol Pablo dice que hay una ira constante, pero también hay una ira futura, y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en el versículo 9. Dice que Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por la muerte de Jesucristo, por su sangre, seremos salvos de la ira escatológica. ¿Y cuál es esta ira escatológica? Que Dios utiliza la naturaleza, las naciones, las fuerzas militares e incluso Satanás, el diablo, para mostrar su ira en contra de la humanidad. En Salmos 76, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro, el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿en quién podrá estar de pie delante de tu ira cuando ésta se encienda? Entonces, ya Pablo nos demostró que constantemente está la ira de Dios por aquellos que creen que son salvos por guardar la ley, o aquellos que están lejos de Dios sin entender las cosas de la ley de Dios. Y segundo, es que también Dios va a mostrar evidentemente su ira en el futuro. La va, tal como va a mostrar su reino, también va a demostrar su ira y su poder. Miren lo que dicen en Isaías capítulo 63, versículos del 1 al 6. Acompáñenme, por favor, para mostrarle el día de la ira divina, este famoso día de Jehová, el día del Señor, y que está en casi todos los profetas del Antiguo Testamento y que también son establecidos en el Apocalipsis. Mira lo que dice Isaías capítulo 63, hablando en el contexto de la ira de Dios específica en contra del reino del norte y también en una forma específica también en el reino de Judá, en el reino del sur, pero también tiene una mirada a este evento futuro de la ira de Dios escatológica. Mira lo que dice en Isaías capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, pregunta Isaías. Soy yo, dice el Señor, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Y mire la pregunta nuevamente de Isaías en el versículo 2. ¿Por qué eres rojo? ¿Por qué es rojo tu ropaje? ¿Y tus vestiduras como las que pisa el lagar? El lagar lo he pisado solo yo de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira y los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Ahora, quiero explicarles estos pasajes para que puedan entender lo que es el lagar. La pregunta de Isaías en esta visión es, vio a una persona vestida de rojo y le pregunta, ¿por qué estás vestida de rojo? Y Dios le responde y le dice, soy yo. Y dice, es una especie, tengo las vestiduras rojas como al que pisa en el lagar. Ahora, ¿qué es el lagar? Bueno, si ustedes han visto la vendimia, es cuando una persona pisotea las uvas y estas uvas salpican todo su cuerpo. Él está mostrando esta visión de Dios
Y Dios mismo está diciendo que va a pisar a las naciones como que fueran uvas. Ese es el Dios de ira revelado en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar a Dios como un Dios de amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia y va a mostrar su ira venidera. Y cuando dijimos que todos los días está enojado en contra del pecador, que ellos detienen con su injusticia la verdad de Dios, es increíble demostrar estos pasajes. Cuando Él dice, estoy manchado de la sangre de estas personas porque pisoteé a los pueblos con mi ira y los enviaré con mi furor y derramaré su sangre por la tierra. Es increíble pensar en la ira escatológica. Y es por eso Pablo está tan profundamente emocionado y tan profundamente en los versículos 9, diciéndonos que hemos sido salvados por la sangre de Jesús de esa ira escatológica. En el Apocalipsis, Juan tiene otra visión muy similar. En el capítulo 19, versículo 13, dice lo siguiente: está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían sobre los caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a todas las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino con el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que pisotea en el lagar como una vendimia que pisotea los racimos de uva y queda todo ensangrentado, o con el jugo de las uvas, lo que va a hacer en el futuro. Eso es lo que Dios va a hacer en el futuro. Y si nosotros interpretamos literalmente lo que Dios va a hacer, es que Dios lo va a hacer. Dios muestra diferentes manifestaciones de su ira en las Escrituras. La ira eterna, que es el infierno. La ira escatológica, que es el último día del Señor, el día de la exterminación global llamada la Gran Tribulación. Y no tenemos el tiempo para explicar, pero el apóstol Pablo nos está mostrando que seremos salvos de esos días. La ira por cataclismo, que lo hizo en el diluvio, en Sodoma y Gomorra específicamente. La ira por consecuencias el principio de la siembra y la cosecha. Dios también ocupa esos juicios locales, a veces a las naciones y a veces a los que están en contra de su voluntad. También la ira de abandono, y es la que tratamos de explicar al principio, en donde consiste en quitar los frenos y dejar que las personas se desbanden en sus propios pecados y deseos. Y creo que eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que estamos en un tiempo en el cual Dios ha dejado que el mismo pecado de la humanidad condene a los pecadores. Entonces, la idea de la iglesia es para poder frenar el desarrollo de la ira de Dios. Primero, dejándolos o quitar los frenos de las personas para que se desbanden en sus pecados. Y ahí tenemos el principio, la familia, en donde Dios permitía y le daba la autoridad y le dio la autoridad a los padres para frenar el pecado de sus hijos. Segundo, los gobiernos, en donde en Romanos capítulo 13 Dios les da la autoridad, sabiendo que estos no tienen la autoridad, sino que fue dada por Dios para frenar el pecado a través de las policías o los militares. Y por último, la conciencia, donde ellos pueden definir entre lo bueno y lo malo. Ahora, estos tres argumentos, la familia está siendo destruida, por lo tanto, no le han quitado los frenos a las personas, principalmente en el lugar, en la cultura occidental. Los padres no tienen freno con sus hijos,
entonces ellos quedan expuestos a sus propios pecados y tienen las consecuencias. Esa es una forma de la ira de Dios. La otra forma es el gobierno, que Dios le da la autoridad al Estado, a los gobiernos, para frenar la ira de Dios, para frenar el pecado. Ahora hemos visto que Dios ha permitido gobiernos corruptos, pecaminosidad, políticos corruptos, ya no hay moralidad, y por último, la conciencia, en donde ellos pueden definir entre lo bueno y lo malo. Pero como el contexto en el cual nosotros vivimos, todos esos argumentos para frenar la ira de Dios, cada día tienen menos freno. Cada día hay menos freno en contra del pecado. Ahora, esto es importante determinarlo. Los creyentes nunca podrán ser condenados al infierno. Tampoco jamás serán objetos de la ira de Dios en la tribulación venidera. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, salvo del infierno. En Romanos 8:1 dice, por consiguiente no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9 dice, porque no nos has destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces cuando pudimos ver un versículo en el Antiguo Testamento y otro versículo en el Nuevo Testamento para mostrarles la ira de Dios como ilustración. Dios va a derramar su ira en algún momento y va a exterminar globalmente a la humanidad. Y Dios nos salvó de esa exterminación global y nos protege. Pero mientras tanto estamos acá, debemos hacer nuestro trabajo. Por medio de un sacrificio eficaz, somos salvos de la ira de Dios. Fuimos trasladados de muerte a la vida eterna. Estábamos lejos de las promesas del amor de Dios. Por la fe tenemos entrada al trono de la gracia. Es maravilloso meditar en la bondad de Dios, de su amor profundo que nos rescata del foso más profundo de la tristeza y del poder del pecado. Él fue capaz con su sangre de librarnos de la pena de muerte, limpiarnos de la suciedad del mundo y de nuestro propio pecado, atribuirnos justicia por su sangre, a través de una violenta muerte sustitutiva de los clavos que traspasaron sus tuétanos y órganos con golpes. Él recibió la ira de Dios por nosotros que no merecíamos nada y solo podíamos aportar con nuestro pecado. Cuando meditamos en lo injusto que fue que un santo ser se sacrifique por pecadores tan indignos como nosotros, cuán gran es su amor en esos clavos. Cuán grande era su amor en ese madero. Y cuán grande es su amor en esa cruz. Solo podemos decir, gracias Señor. Gracias Señor. Cuán grande es su amor. Nada más que meditar en eso. El versículo 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Gracias Señor. Cuán grande es su amor. El segundo argumento de por qué seremos salvos de la ira venidera es porque estamos reconciliados con Cristo en la cruz. Mire lo que dice el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. No éramos amigos de Dios, éramos parte de la ira de Dios constante en contra del pecado y la ira de Dios escatológica, que la describimos también,
pero por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos de la ira. El apóstol Pablo en este versículo establece el otro argumento: habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su ira. El argumento del versículo 10 es similar al argumento del versículo 9, excepto de que Pablo habla de la reconciliación en lugar de la justificación. La justicia y la reconciliación son casi similares, son dos imágenes diferentes para describir un mismo hecho o el único hecho en Cristo. Ninguna verdad debe ser exaltada por la otra, es decir, la justificación y la reconciliación son dos argumentos y dos puntos importantes como resultado de nuestra salvación y de nuestra fe. Y de hecho son temas teológicos que podemos ir descubriendo a lo largo de las Escrituras. La justicia y la reconciliación son imágenes que ninguna verdad debe ser exaltada por la otra. Se puede traducir ya que da por sentado que la reconciliación por la muerte de su Hijo es un hecho verídico. Además, se realizó siendo que nosotros éramos enemigos de Dios. Ya que la reconciliación se obtuvo por la muerte de Cristo, ciertamente su vida es capaz de asegurar una salvación completa y el final del creyente. Y con esto tenemos asegurado lo que dice la palabra de Dios, es decir, una tremenda seguridad. Y echamos por tierra todos los argumentos de que la salvación se pierde. No podemos argumentar que la salvación se pierda si es una obra del Señor. Pero si es por esfuerzo personal o si es por métodos o estrategias humanas, claramente tiene todo el derecho para que la salvación no sea segura. Pero en este caso, el apóstol Pablo está mostrando que la enemistad de Dios no puede ser excluida porque Pablo ha dejado en claro que los seres humanos estaban bajo la ira de Dios. Pero la enemistad humana también está implícita en los capítulos principales de la carta. Está diciendo que Dios claramente nos ha reconciliado consigo mismo. En Romanos capítulo 8, versículos 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente está puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces esto nos muestra que nosotros no podíamos por nuestros propios méritos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No existe ninguna forma argumentativa para poder determinar que tu forma o tu esfuerzo humano o tus méritos te puedan hacer salvo. Dios tomó la iniciativa en el versículo 8. A los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Es imposible que tú puedas agradar a Dios. Es decir, con tus propios méritos, estando en la carne, con una mente leja de Dios, enemigos de Dios, no puedes ser salvo. Es por eso Dios envía y toma la iniciativa de enviar a su Hijo para que pudiéramos ser reconciliados con Él. La reconciliación es un texto maravilloso porque es una palabra griega que está unida, es una palabra compuesta. Y la palabra es katellagentes o katellagentes, que dice básicamente habiendo sido reconciliado por la muerte de su Hijo. Un comentarista habla de esta palabra que es muy importante destacarla en Romanos capítulo 5. Dice: no debemos distinguir la muerte de Cristo en el versículo 10 y su sangre en el versículo 9 en términos de que son un carácter de sacrificial o una terminología levítica. Los lectores
tienen que entender que la justificación y la reconciliación se lograron solo a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Eso quiere decir que la palabra que el apóstol Pablo determina aquí, katalagesen o katalagentes, que es una palabra compuesta, es muy importante. Por ejemplo, en los escritos de Pablo hay un grupo de palabras que suman mucha importancia para reflejar lo que es la fe cristiana. Todas las palabras compuestas a partir del verbo alesein, de donde viene también esta palabra, en griego clásico significa cambiar, significa canjear o significa trocar. Entonces lo que está argumentando el apóstol Pablo acá, en esta palabra alesein o kateyagentes, que quiere decir que Pablo la puso específicamente inspirado por el Espíritu Santo, que es la palabra reconciliación, va a mostrarnos una transformación. Por ejemplo, donde está esta palabra en Hechos capítulo 6, versículo 14, donde dice que los paganos cambiaron la gloria de Dios. O en Romanos 1, 24, en donde dice que las imágenes inanimadas e incorruptibles, los hombres lejos de Dios, los paganos, cambiaron la gloria de Dios, transformaron la gloria de Dios. Por ende, esta palabra es muy importante. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículos 11, en donde dice que Jesucristo, a través de él, hemos recibido la reconciliación, la palabra katayaye, o como hemos dicho, reconciliación en griego es una transformación que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Éramos enemigos y nos transformó en hijos. Entonces, Pablo la puso específicamente esta palabra. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra de transformación, la palabra de cambio, de canjear o de trocar o de cambiar una naturaleza que era enemiga y ahora se hace hija de Dios. Por eso es tan importante explicar claramente el Evangelio. El Evangelio no es solamente una fe emocional. Como dijimos delante en otros pasajes, no es una fe que tiene que ver con las emociones, sino que tiene que ver con el corazón, que ha sido transformado a la imagen de Jesucristo, que se va a evidenciar cuando Jesucristo venga por segunda vez. En Romanos 5:10 dice que aún siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte, katayasein. Quiere decir que es específicamente, nos ha reconciliado como hijos de Dios. El efecto de la cruz no cambió el corazón de Dios, sino que cambió el corazón del hombre. Era el hombre en quien necesitaba ser reconciliado con Dios y no Dios ser reconciliado con el hombre. Entonces, hermanos, el Evangelio y lo que Pablo está mostrando acá necesita cambio, necesita reconciliación, necesita una transformación, una metamorfosis. Cuando miramos este asunto, Pablo lo mira diciendo,
descubrimos que fue el pecado del hombre que lo convirtió a Cristo en expiación, la rebeldía en redención, la enemistad en amor, por el amor sacrificial de Jesucristo en la cruz, que pagó el precio para cambiar los corazones de los hombres. Entonces, cuando Pablo está elevando estas dos palabras importantes, justificados, tenemos paz, y reconciliación, tiene que ver con una enemistad. Ahora, la palabra reconciliación es una forma castellana o en el español para que nosotros podamos entender, pero en el griego da la idea de cambio, da la idea de un cambio en tu vida. Y si tú no lo tienes claro, en el Evangelio, esa transformación es la transformación profunda de Dios en tu vida. Y por último, si tú has sido justificado, has sido reconciliado, ahora, como resultado de estos dos puntos importantes, debes glorificar a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nuevamente esa palabra, katayasein, esa transformación por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú entiendes que has sido reconciliado y entiendes que has sido justificados por la sangre de Jesucristo, has sido salvos de la ira de Dios, tu mente y tu corazón te lleva a una doxología. Eso quiere decir a una adoración. Si no lo entiendes, estás todavía con tu mente opacada. Mira lo que dice en Romanos 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. La palabra gloriarse, sino que también nos gloriamos en Dios, sino que también nos jactamos en Dios. Estamos orgullosos en Dios. Porque Pablo nos ha exhortado a que tenemos paz y ahora podemos pasar, como dice Romanos 5:2, podemos pasar la prueba, podemos pasar en esperanza y estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esta tribulación produce paciencia, porque la paciencia produce fe. No importa que nos golpeen, no importa que nos persigan, no importa que pasemos los problemas más graves en esta tierra, estamos seguros de la ira de Dios. Nos da una seguridad, nos da una garantía. Eso es el hecho de que porque el Señor Jesucristo hemos recibido ahora la reconciliación, debido a que Dios ha reconciliado a los impíos consigo mismo, debemos gozarnos en la paz con Él. Un creyente que ha entendido estos pasajes, claramente es un creyente gozoso. Es un creyente con seguridad, porque entiende que tiene la garantía del Espíritu Santo en su vida, que es la garantía de que Él va a ser transformado en gloria. Hablar claramente cuando dice la palabra seremos salvos de la ira, nos demuestra que la palabra de Dios es suficiente, es segura e inamovible. Esta no puede ser más firme, que debe provocar en nosotros un gozo increíble, porque seremos salvos de la ira de Dios. Somos declarados justos por su sangre, somos reconciliados por la muerte de Cristo y nos gloriamos por medio de Cristo, porque hemos sido salvos. Nos gloriamos y nos alegramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye gozo abundante, lleno de gratitud por nuestra salvación, que está de acuerdo con el carácter de Dios. La pregunta es, ¿te gozas en Cristo? ¿Hay gozo en tu corazón o necesitas algo más? ¿Qué pasa en tu vida? Yo sé que hemos vivido momentos difíciles, situaciones económicas tristes, la muerte. Dios ha permitido que la muerte esté dando vueltas cerca de nosotros.
Pero, como decía Pablo decía que la muerte era un paso a la gloria. Y él deseaba estar con el Señor, pero por amor a los creyentes, quiso quedarse más tiempo para predicar y animar a los hermanos a que sean seguros en su fe. La pregunta es, ¿te gozas en Cristo? ¿Te gozas en tu salvación? ¿O necesitas algo más? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas que no lo tienes? Y como no lo tienes, te entristeces o te desesperas. David, en el Salmo 57, después que Saúl lo persiguió, amenazándolo de muerte, porque Saúl y la envidia de Saúl apareció en su corazón, quiso eliminarnos varias veces. Y en el Salmo 57, que es un salmo en el cual él está lleno de angustia, está lleno de incertidumbre. En la segunda parte, en la primera parte, dice que su corazón está triste, tiene angustia, no puede más en su mente, porque no logra entender por qué Saúl lo quiere eliminar, probablemente con miedo a la muerte. Pero en la segunda parte, una vez que medita en la salvación y medita en la reconciliación, que todavía no entiende que es Jesucristo, que ha sido inspirado, pero no entiende que es el Mesías, es el Cristo, tiene la esperanza en la promesa, pero todavía no sabe que es la esperanza en Cristo, pero para nosotros que conocemos esa esperanza, mira lo que dice en el versículo 7. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertar arpa y lira. A la aurora despertaré. En la mañana. Te alabaré entre los pueblos, Señor, y te cantaré alabanza entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahí está. El gozo en medio del sufrimiento. La clave, la alegría no es tener todo lo que tú deseas. El gozo y el contentamiento no es tener todo lo que tu corazón ama. El gozo es la seguridad de que Cristo te ha justificado, te ha reconciliado y como resultado serás salvo de la ira de Dios. No importa el sufrimiento, no importa los momentos difíciles, no importa lo que vamos a vivir en este mundo, sino lo más importante es que debes gozarte en el Dios de tu salvación. En el Apocalipsis, cuando comienza este mensaje a las 7 iglesias, Jesús, en esta visión de el Jesús que se va a mostrar cuando Él venga, dice lo siguiente. En el versículo 4, Juan dice lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu rostro, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con nubes, con las nubes, y todo ojo le verá, y aún
los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Esto nos demuestra la verdadera salvación eterna, la seguridad y la certidumbre. Por lo tanto, somos declarados justos en su sangre, somos reconciliados por su muerte y nos gloriamos en la salvación eterna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes seguridad? No juegues a ser cristiano si no tienes seguridad. Y no te pongas nervioso si todavía no estás seguro de tu salvación. Porque hoy día es el día de la salvación si no has sido salvo. ¿Es segura para los que tienen fe en Cristo y han venido a Cristo, arrepentidos de sus pecados? ¿Luchan cada día por la santidad? Pero si tú no estás seguro y no has sido reconciliado, no has sido cambiado, todavía eres enemigo de Dios. Entonces, amado amigo o hermana, o amigo o amiga que está en medio de nosotros, y a lo mejor juegas a ser cristiano o cristiana, juegas a vivir en medio de nosotros, pero nunca has cambiado tu corazón. Hoy día te ruego que mires a Jesucristo. Te ruego que le pidas perdón por tus pecados, que te arrepientas y miras esa cruz para que seas salvo de la ira venidera. Y le digas: Señor, yo todavía no estoy seguro de ti. Sálvame y ten misericordia para no ver la ira de Dios. Y tú que eres un creyente, gózate en esta salvación tan grande. Gózate, como dice acá, porque nos hemos gozado ahora que hemos recibido esta salvación. ¿Tienes seguridad? ¿Tienes gozo? Si la tienes, oremos al Señor y sigamos adelante, porque somos luz del mundo y sal de la tierra, porque por nosotros Dios ha detenido su ira. Pero en algún momento ya no estaremos, seremos arrebatados y la iglesia no va a estar, y Dios va a permitir que esto se desbande y la ira de Dios cataclísmica y global se demostrará. Mientras tanto, nosotros sigamos en el Señor, sabiendo que no se va a demorar su promesa de hacer todo nuevo para su gloria. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Bendíganos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo y perfecto. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas, Señor, a reconocer la gran y maravillosa obra de tu poder. Señor, yo te pido por aquellos que están en medio de nosotros y han escuchado vez tras vez estos sermones y todavía tú no has hecho una obra de salvación. Tenga misericordia de aquellos. Tenga misericordia de aquellos que todavía no te conocen. También te pido, Señor, por aquellos que a lo mejor viven en tristeza y han sido consumidos por la tristeza y no hay gozo ni esperanza en Cristo. A lo mejor son creyentes, pero no logran entender la importancia de la justificación, la importancia de la reconciliación y la importancia de la paz que tenemos en el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendíganos, Señor, y danos, Señor, gozo
contentamiento en medio de la prueba y ayúdanos a crecer. Y yo también ruego por aquellos que no te conocen, para que el día de hoy vengan al arrepentimiento y le pidan perdón por sus pecados. Y le digan: Señor, sálvame de la ira venidera, sálvame del infierno, porque yo no quiero ser como esas uvas aplastadas. Y no me quiero enfrentar a este Dios ensangrentado por la ira en contra del pecado. Tenga misericordia de aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, si usted está viendo este video y necesita más información, y necesita consejería bíblica, o necesita ser consolado, animado, no dude en contactarse con nosotros. Estamos para servirle, estamos para poder ayudarle. Contáctese a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, y por favor puede agendar una cita a través de los medios de las redes sociales, y estamos para poder servirle. Que Dios les bendiga y que por favor Dios pueda utilizar esta palabra para animarlo, y si es por salvación, cuéntenos, llámenos y diga: el Señor me salvó a través de esta predicación. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gracias. Un saludo de la Iglesia Bautista Ebenezer. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
todo provees. Grande